El salto de Camilo. Camilo siempre había sido un joven con una energía difícil de describir. Tenía 24 años, vivía en un pequeño apartamento alquilado y trabajaba en un café atendiendo mesas, sirviendo espresso tras espresso y soñando con algo más grande que su rutina. No tenía dinero, tampoco contactos importantes, pero tenía una mezcla extraña de fuerza interna y una voz suave que le repetía al oído: "Tú puedes, pero debes aprender primero a dominarte a ti mismo". Era una frase que había leído en un libro de estoicismo que encontró por accidente en una biblioteca pública, un libro viejo, amarillento, que alguien olvidó pero que cambió su manera de ver el mundo. Las palabras de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio se habían convertido en su refugio nocturno después de largos días de trabajo. Un día, mientras descansaba en su pequeño cuarto, vio el anuncio del nuevo reality, un programa de 4 meses donde los participantes serían sometidos a pruebas físicas, emocionales y convivenciales extremas. El ganador obtendría un premio grande, pero más allá del dinero, la exposición, la plataforma, la transformación personal era lo que más llamaba a Camilo. «Quiero probarme, quiero demostrar de que estoy hecho», dijo en voz baja. Pero inmediatamente, como una sombra que lo acompañaba desde niño, llegó esa voz interna que le decía que no era suficiente, que nunca había destacado, que nadie lo conocía, que era un don nadie. Camilo tomó aire profundo, recordó una enseñanza que siempre anotaba en su cuaderno: el hombre que se conquista a sí mismo es más poderoso que quien conquista ciudades. Y con esa frase temblándole en el pecho, decidió inscribirse. El proceso de selección fue duro. Miles de personas aplicaron, muchos con seguidores, con experiencia, con dinero para invertir en audiciones profesionales. Camilo llegó con una camisa sencilla, jeans desgastados y un corazón lleno de nervios. Cuando los jurados le preguntaron por qué quería entrar, él dijo con honestidad brutal: «Porque quiero aprender a dominar mi mente. Porque quiero enfrentarme conmigo mismo. Porque quiero demostrar que la disciplina y el carácter valen más que cualquier fama». Ese día, por alguna razón misteriosa, lo eligieron. Desde la primera noche en la casa de reality, Camilo sintió el peso de la convivencia. Los participantes estaban llenos de egos, ansias de protagonismo, estrategias y orgullo. Algunos lo miraron por encima del hombro. «¿Y este quién es?», murmuraban. «¿Un mesero? ¿En serio?». Él lo escuchaba, pero no respondía. «Lo que no depende de mí no puede afectarme», repetía mentalmente, como una oración estoica que se volvía más fuerte con cada ataque. Las primeras semanas fueron un infierno. Dormían poco, comían menos y las competencias físicas eran brutales. Camilo, que no venía del mundo del deporte, sufría cada prueba, pero siempre terminaba. Había algo dentro de él que, aunque se quebrara el cuerpo, no permitía que su espíritu se rindiera. Una noche, completamente agotado, con los músculos temblando y los ojos rojos, se sentó en el patio de la casa. Y ahí, bajo una luz tenue, recordó otra frase que subrayó en su libro: «No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil». Ese pensamiento fue como un fuego nuevo. Y desde ese día, comenzó a transformarse. Sus compañeros empezaron a notarlo. Camilo ya no era el chico silencioso que soportaba insultos. Ahora era alguien que hablaba poco, pero cuya presencia imponía respeto. Cuando había discusiones fuertes, él era el único que no respondía impulsivamente. Cuando otros se desesperaban por comida, sueño o estrés, él respiraba profundo y seguía adelante. No era indiferencia, era autocontrol. Y ese autocontrol comenzó a irritar, primero a unos, luego a muchos. Había un participante llamado Mateo, competitivo, orgulloso, acostumbrado a ganar. Desde el día 1 había sentido rechazo por Camilo. No podía soportar que alguien inferior en su categoría mostrara tanta fortaleza mental. Así que empezó a provocarlo, a buscarlo, a atacarlo verbalmente. «Eres un débil. Nadie te conoce. No vas a llegar lejos». Camilo lo miraba con serenidad. «No necesito demostrarte nada», decía con suavidad. Ese tipo de respuestas enfurecía a Mateo. Pero Camilo sabía que la verdadera batalla era interna, la lucha contra su propio ego, contra su propia reactividad. Las pruebas avanzaban, y cada una era más exigente que la anterior.
Hubo una en la que los participantes debían pasar horas bajo lluvia helada mientras resolvían acertijos mentales. Muchos se quebraron en gritos de frustración, otros renunciaron. Camilo se quedó en silencio, respirando, concentrado en lo único que podía controlar, su mente. Visualizaba fuego en su interior, un fuego que la lluvia no podía apagar. Y cuando terminó la prueba, exhausto pero firme, comenzó a sobresalir entre todos. Esa noche, mientras entraba a la casa empapado, uno de los entrenadores del reality lo observó con atención y dijo: «No sé qué haces, pero tu mente es más fuerte que tu cuerpo». Camilo solo sonrió y respondió: «No lucho contra la lluvia. Lucho contra mis propios pensamientos». Esa frase dio vueltas entre el equipo de producción. La audiencia comenzó a notarlo, a conectar con él. Su calma se volvió un misterio atractivo. Empezaron a llamarlo el silencioso, el mentalista, el estoico. Pero en el interior de la casa, la calma de Camilo generaba conflictos aún más profundos. Algunas personas comenzaron a conspirar para sacarlo. Lo veían como una amenaza. Inventaban rumores, lo culpaban en pruebas grupales, lo aislaban en momentos clave. Camilo lo soportaba todo con una serenidad que parecía casi sobrenatural. Pero había noches en las que lloraba en silencio, no por miedo a ellos, sino por miedo a fallarse a sí mismo. Si no domino mis emociones, ¿cómo puedo decir que camino la senda del estoicismo?, se repetía una y otra vez. Y fue en una de esas noches cuando la situación estalló. Durante una prueba de convivencia, un grupo de participantes lo emboscó verbalmente, acusándolo de manipulación emocional por su silencio, llamándolo hipócrita, falso, frío. Mateo, su principal enemigo, le gritó a centímetros de la cara. Camilo sintió el corazón arder, sintió la rabia subirle por la garganta. Por un segundo estuvo a punto de responder, de estallar, de dejar salir toda la frustración contenida. Pero en ese instante recordó una frase de Marco Aurelio que le había salvado varias veces: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Respiró 3 veces. Y con la voz más tranquila que pudo reunir, respondió: «No voy a convertirme en alguien que no quiero ser». La casa quedó en silencio. Incluso Mateo retrocedió un paso. Ese momento marcó un antes y un después. La audiencia explotó. Clips del momento se viralizaron afuera. Nadie podía creer que un joven sin experiencia mediática tuviera ese nivel de autocontrol. La gente comenzó a apoyarlo masivamente. Fotos, videos, seguidores, mensajes, todos querían que Camilo ganara. Dentro del reality, sin embargo, las cosas se pusieron más difíciles. Cuanto más apoyo recibía afuera, más lo atacaban adentro. Llegaron las etapas finales, las más duras. Las pruebas físicas eran casi militares. Las pruebas psicológicas eran preparadas por expertos para empujarlos al borde. Y ahí, frente a cada dificultad, Camilo recordaba una enseñanza distinta: elige no ser dañado y no lo serás. No te sientas dañado y no lo habrás sido. Empezó a transformarse física y mentalmente. Su cuerpo se volvió fuerte. Su mente se volvió inquebrantable. Su espíritu, indomable. Y entonces llegó la última semana. La final. Todo se reducía a 3 participantes: Camilo, Mateo y una chica llamada Aline, fuerte y estratégica. Las últimas pruebas eran brutales, pero había una en particular que parecía diseñada para quebrar incluso al más fuerte: una prueba de aislamiento. 3 días completos sin luz, sin estímulos, sin reloj, sin comida suficiente, completamente solos con sus pensamientos. Esa prueba había sacado del reality a 2 campeones de temporadas pasadas. Camilo entró a la habitación oscura y cerró los ojos. Aquí es donde se verá mi verdadera fortaleza, pensó. No contra ellos, sino contra mí. Las horas ahí dentro se volvieron eternas. El silencio era tan profundo que dolía. Los pensamientos negativos llegaron como bestias hambrientas: no eres suficiente. No mereces ganar. No vales nada. Camilo sintió el miedo treparle por la espalda. Sintió el pecho apretarse. Pero entonces se sentó, cruzó las piernas, apoyó las manos en las rodillas y empezó a repetir su mantra: lo único que controlo es mi mente. Lo único que poseo es mi reacción.
Pasó lo que parecieron días enteros repitiendo esa frase. Hubo un momento en que sintió que se desdoblaba, como si se observara a sí mismo desde afuera. Y ahí entendió algo que lo atravesó como un rayo. El sufrimiento surge cuando deseas que las cosas sean distintas a como son. Respiró. Aceptó. Se entregó. Y la oscuridad dejó de ser enemiga. Cuando la prueba terminó, Camilo salió caminando despacio, pero con una calma tan profunda que la producción entera quedó en silencio al verlo. Mateo salió irritado, nervioso, sudando. Aline salió llorando. Camilo salió como si hubiera visto dentro de su alma. La final fue transmitida en vivo. Millones de personas mirando. Los 3 finalistas de pie frente al público. El conductor abrió el sobre. Y cuando pronunció el nombre de Camilo, hubo un silencio de un segundo, y luego una explosión de aplausos que hizo vibrar todo. Camilo bajó la cabeza. No lloró de emoción, sino de gratitud. Sabía que no ganó por fuerza física, ni por estrategia, ni por suerte. Ganó porque, como decía su libro viejo, la victoria más grande es la victoria sobre uno mismo. El público gritaba su nombre. Los otros participantes lo miraban con respeto. Mateo se acercó, bajó la cabeza y le dijo al oído: «Me equivoqué contigo. Me enseñaste lo que es ser fuerte». Camilo lo abrazó sin rencor. Cuando salió del escenario, tomó aire profundo y miró al cielo. «Gracias por las pruebas», murmuró. Y por primera vez en su vida, sintió que era dueño de su mente, dueño de su espíritu, dueño de su destino. No ganó un reality. Ganó su libertad interior. Cuando Camilo salió del estudio aquella noche, los aplausos aún vibraban en su pecho. La producción le dio un carro para llevarlo a casa, pero él pidió caminar. Necesitaba sentir el aire, la noche, el silencio. Necesitaba entender lo que había pasado. El mundo había cambiado de un momento a otro. O tal vez él había cambiado y el mundo apenas se lo estaba reflejando. La ciudad estaba encendida. Cada paso se sentía más ligero, pero también más abrumador. Gente se le acercaba por la calle a pedirle fotos, a felicitarlo, a contarle cómo lo inspiró. Él sonreía con humildad, agradecía, pero por dentro había una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Podré mantener la calma en medio de este ruido? El reality fue duro, sí, pero era un entorno controlado. Afuera, el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Cuando llegó a su pequeño apartamento, abrió la puerta lentamente. Nada había cambiado, excepto él. Encendió la luz, su cama sencilla, su mesa vieja, su cuaderno donde anotaba frases estoicas. Lo tomó, lo abrió y escribió la primera frase de su nueva etapa. No soy lo que otros dicen que soy. Soy lo que hago hoy, en este instante. Pero no pasaron muchas horas antes de que la avalancha de la fama cayera sobre él. Al día siguiente tenía cientos de mensajes de marcas, programas, entrevistas, propuestas de trabajo, contratos millonarios que aparecían como si el dinero creciera en bandejas digitales. Muchos querían usar su imagen, su calma, su historia. Otros querían moldearlo, cambiarlo, convertirlo en una versión más comercial. Y ahí comenzó la verdadera batalla. Camilo aceptó ir a la primera entrevista. Cuando entró al estudio, las luces le pegaron en los ojos. Le hicieron preguntas sobre su vida, sobre sus compañeros, sobre el reality. Pero pronto la conversación tomó un giro que no le gustó. «Dime, Camilo», preguntó el presentador con una sonrisa forzada, «¿te consideras un ejemplo para otros?». Camilo sintió un nudo en el estómago. Esa palabra, ejemplo, le pesaba. «No, no soy un ejemplo», respondió con sinceridad. «Soy un aprendiz. Solo intenté ser mejor cada día». El presentador lo presionó. «Pero la audiencia te ve como una inspiración. ¿Qué se siente ser un ícono?». Camilo respiró hondo. «No dejar que te endulcen con elogios ni te destruyan con insultos», recordaba de Séneca. «Se siente una responsabilidad. Porque no quiero que me admiren por ganar un reality, sino por mantener mi integridad fuera de él». La entrevista se viralizó. Muchos lo aplaudieron, pero otros comenzaron a criticarlo. «Muy humilde, es falso. El tipo se hace el sabio».
estoico de cartón. Camilo, que había soportado gritos en su cara dentro del reality, sintió algo que allá adentro nunca sintió: el golpe del escrutinio público. Comentarios hirientes, ataques digitales, comparaciones, rumores absurdos. Esa noche, solo en su cuarto, sintió la ansiedad subirle por el pecho. Era la primera vez en meses que su mente no obedecía a su calma. Las redes sociales eran un océano inmenso y él apenas sabía nadar. ¿Dónde quedó mi fortaleza?, pensó mientras se pasaba las manos por el rostro. Pasó horas mirando la pantalla, leyendo críticas, sintiendo que cada palabra le arrancaba algo. Hasta que cerró el celular, respiró profundo y abrió su viejo libro. La página se detuvo en un pasaje subrayado. No permitas que el ruido exterior ahogue tu paz interior. Esa frase lo salvó nuevamente. A la mañana siguiente decidió tomar control. Apagó redes por una semana. Rechazó contratos impulsivos. Solo aceptó trabajar con proyectos alineados con sus valores. Muchas personas se molestaron. Otros lo llamaron difícil. Pero Camilo entendía una verdad que el reality le había dejado marcada en la piel. Si pierdes tu esencia, lo pierdes todo. Durante esos días de silencio digital, decidió visitar de nuevo el café donde trabajaba antes. Los clientes lo reconocieron, algunos se emocionaron, otros le pidieron fotos. Pero había algo más importante: se reencontró con su antiguo jefe, don Ernesto, un hombre mayor que siempre le había hablado con honestidad. «Camilo, estoy orgulloso de ti», le dijo mientras limpiaba una mesa. «No por ganar, sino por no volverte arrogante. Eso es raro hoy en día». Camilo sonrió con humildad. «Estoy intentando recordar quién soy. No lo olvides, muchacho, la fama no cambia a nadie. Solo amplifica lo que ya es». Esa frase resonó en su mente durante días. Pero pronto llegó un desafío mayor. Una cadena nacional le ofreció participar en un programa de entrevistas donde los invitados debatían temas polémicos. Era una oportunidad enorme, bien pagada, de alta visibilidad. Su equipo le dijo que debía hacerlo. Pero Camilo tenía dudas. No quería convertirse en alguien que gritaba por rating. Aún así, aceptó ir, para aprender. El día del programa, al entrar al set, sintió el ambiente denso. Los otros invitados discutían, se interrumpían, se atacaban. El conductor le dijo: «Aquí queremos que seas sincero, directo, fuerte. Si tienes que discutir, hazlo. La gente ama el conflicto». Camilo no respondió. Cuando empezó la transmisión, un invitado comenzó a provocarlo. «Camilo, tú vienes a hablarnos de paz, pero solo ganaste porque tenías un personaje. Nadie puede ser tan calmado de verdad». Risas falsas. Camilo sintió su corazón acelerarse. Era el mismo tipo de provocación que Mateo le hacía en el reality. Por un segundo, la rabia quiso gobernar. Pero Camilo respiró. Recordó: «Nadie te provoca sin tu consentimiento». Y con un temple impresionante respondió: «No vine a discutir. Vine a compartir. Puedes pensar lo que quieras. Yo no controlo tu opinión. Solo controlo mis acciones». El estudio quedó en silencio. El clip se viralizó a niveles indescriptibles. Esta vez, para bien. La gente lo llamó el hombre que desarma, el joven de mente indestructible, el ganador de sí mismo. Pero con ese nuevo nivel de visibilidad llegó algo más profundo: personas que buscaban su ayuda. Cientos de mensajes diarios de gente luchando con ansiedad, depresión, duelos, rupturas, miedos. Todos pedían un consejo, una palabra, una guía. Camilo sintió el peso de esa responsabilidad. ¿Quién soy yo para guiar a otros? Y esa duda lo paralizó por días. Hasta que una noche tomó su cuaderno y escribió: «No soy un maestro. Soy un compañero de camino». Y nació en él el deseo de crear algo que fuera más grande que un reality, más grande que la fama, más grande que el ruido. Quería crear un espacio para enseñar lo que lo había salvado, el dominio interior. Pero antes de continuar ese camino, la vida le lanzaría la prueba más dura desde que salió del reality. Una mañana recibió una llamada de su madre. Su voz temblaba. «Camilo,
Tu hermano sufrió un accidente. Está grave. El mundo se le derrumbó. Corrió al hospital, sintiendo que cada paso era un golpe en el pecho. Cuando llegó y lo vio inconsciente, lleno de cables, máquinas y heridas, sintió que se quebraba. Toda su calma, toda su filosofía, toda su fortaleza, temblaban como hojas en tormenta. Esa noche, sentado en una silla fría del hospital, lloró como no lloraba desde niño. Y mientras lloraba, sintió una culpa profunda. ¿De qué sirve hablar de fortaleza si en un segundo puedo caer así? Pero al amanecer, cuando la luz entró por la ventana, recordó algo que había leído pero nunca comprendió completamente hasta ese instante. No eres libre de evitar el dolor. Eres libre de decidir qué haces con él. Secó sus lágrimas. Respiró. Tomó la mano de su hermano y le susurró: «Voy a ser fuerte por ti, pase lo que pase». Ese momento abrió un nuevo capítulo en su vida. Mientras su hermano luchaba por recuperarse, Camilo se encargó de cuidar a su familia, de estar presente, de tomar decisiones difíciles. Y ahí, en ese proceso doloroso y humano, su fama dejó de importarle. Los titulares dejaron de importarle. Las críticas dejaron de importarle. Descubrió lo que realmente significaba ser fuerte, estar presente para los que amas, sin quejarte, sin huir, sin rendirte. Su hermano sobrevivió, pero necesitó meses de recuperación. Camilo estuvo ahí todos los días. A veces dormía en el hospital. A veces trabajaba con marcas que aceptaban sus valores. Otras veces rechazaba ofertas enormes porque no quería vender su integridad. Durante ese tiempo nació en él un propósito verdadero: compartir las enseñanzas estoicas, pero desde la experiencia, no desde el discurso. Abrió un canal. Subió su primer video. No habló de fama. No habló del reality. No habló de triunfos. Habló de miedo, de dolor, de perder el control, de aprender a soltar, de aceptar la vida como es. El video se volvió viral. Millones lo vieron. Miles comentaron llorando. La gente encontró en él una voz honesta y humana, no un influencer, no una estrella. Un ser humano que había aprendido a ser fuerte desde adentro. Y poco a poco, Camilo dejó de ser el ganador del reality para convertirse en algo mucho más grande. Un hombre que caminaba la vida con calma, con propósito, con amor. La fama ya no lo controlaba. El ego ya no lo controlaba. El miedo ya no lo controlaba. Había entendido la esencia del estoicismo. La libertad no es tenerlo todo. La libertad es no depender de nada. Y así, en medio de su nueva vida, mirando el atardecer en un balcón sencillo, con su hermano recuperándose poco a poco y su familia orgullosa, Camilo sonrió. No porque lo había logrado todo, sino porque finalmente había logrado lo más difícil: encontrarse a sí mismo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.